volvamos al presente, porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios, obviamente el internacional, empezando con esa visita de Trump ayer a Puerto Rico, una visita 13 días después del paso de María, y obviamente el discurso del rey. Como había adelantado Memo, el rey de España solamente había hecho, fuera de su mensaje de Año Nuevo, solamente 3 apariciones televisivas. Uno, el 23 de febrero de 1981, cuando Tejero, el coronel Tejero, trata de dar ese golpe de Estado, el día de la renuncia o de la abdicación de Juan Carlos I, y ayer, en el cual él habló del peligro de la secesión de Cataluña, habló pues con mucha firmeza, y la prensa internacional en general ha sido pues muy contundente en las felicitaciones a la postura del rey de España ayer en ese discurso televisivo. Ingeniero. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Cosas importantes pasando en el mundo, pero antes que nada quisiera compartir con usted una buena noticia para mí y para ustedes aquí en Panamá. La doctora Natalia Thomas Carnen ha sido designada como directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, panameña. Pero le digo quién es. Una doctora graduada nada más y nada menos que en la Universidad de Columbia de Nueva York. Ella es doctora en medicina. Tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Seattle en Washington. Ella es su directora adjunta. Es docente, profesora de enseñanza en la Universidad de Columbia, en la Johns Hopkins University, en el hospital de Johns Hopkins, nada más y nada menos. Un talento panameño que ocupa una mujer panameña con una gran capacidad intelectual, científica. Y además que es una afropanameña que también y eso... es afropanameña. Mujer y afropanameña, que son dos obstáculos que la vida misma... Que ha triunfado con éxito en lugares donde el talento se mide, claro, de verdad. Y que además nos representa a nosotros. Yo me siento orgulloso de ella, como me siento orgulloso de todos los hombres y mujeres. Esta es una mujer panameña a la cual todos debemos sentirnos complacidos de que llegue tan alto. Hay miles de nosotros aquí, nuestros jóvenes, que requieren ese camino. Solo necesitamos que nosotros reconozcamos la importancia de impulsar el talento que rueda por el suelo en este país. Me gusta que antes de seguir, que me corrijan en lo que digo, porque lo que dijo el profesor Olmedo Meluche me corrige. Andrés Galván fue quien dirigió la Marcha del Hambre desde Colón. El profesor Navas era un niño y su hermano dirigió el 9 de enero del 64, donde fue herido y luego asesinado en 1966 al volver de Rusia. Así es. Bueno, eso es para que vea cómo está la gente pendiente de lo que uno está diciendo. De manera que le reitero mis respetos y mi tendencia a inclinarme frente a la única causa que yo me inclino es frente a la aristocracia del talento. Eso es. Así que me siento orgulloso de esta doctora panameña. Fernando, el señor Trump no deja de sorprender de todos los días. Estuve pendiente de lo que pasa en Puerto Rico. Recuerda que yo estuve en Puerto Rico y he tenido mucha información de lo que está ocurriendo en San Juan, en Río Piedras, en Humacao, en Ponce, en Mayagüez, en Cabo Rojo, toda esa área en Humacao, devastada por un huracán. Y miren lo que dice el señor Trump. Odio decirles a los puertorriqueños que ustedes son los responsables de que el presupuesto está fuera de control. Como si fuera una culpa de Puerto Rico. Eso no es una culpa, señor presidente de los Estados Unidos, del pueblo puertorriqueño. Son problemas que está pasando en la naturaleza, a las cuales su gobierno no le quiere estar prestando atención, a estos problemas de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero además de eso, en una de sus cuestiones comenzó a tirar papel toalla. El presidente de los Estados Unidos, que generó mucho disgusto en el propio Puerto Rico. Puerto Rico tiene una mayoría de gente que se inclina hacia un Estado asociado o hacia la estadidad. La independencia es minoría en Puerto Rico. 3% es lo máximo. Sí, lo máximo. A pesar de que los puertorriqueños no se dicen norteamericanos, se dicen puertorriqueños, pero tienen, por decisión de la expansión territorial norteamericana en los principios del siglo, ¿no?, entre los cuales pasó
Cuba, Filipinas, Puerto Rico y el Tratado del Canal de Panamá. Entonces, creo que el manejo que hizo el presidente Trump de Puerto Rico dejó muchas cosas que desear, pero además se molesta y hace 5 minutos cuelga un tuit hablando de los fake news, de que él nada, lo que diga o haga la prensa falsa, mentirosa, lo recoge. Como es. Entonces, el señor Trump, que los Estados Unidos han mejorado su apoyo a Puerto Rico, sí. Ya está más en orden. Tienen que entender que en Puerto Rico el huracán dejó sin comunicación total. Estaban incomunicadas, no podían ni llamar ni a la policía ni a la Guardia Nacional, que es eficiente en Puerto Rico. Porque no tenían cómo de comunicarse, se cayeron todas las comunicaciones. Todavía hay una gran cantidad del país que no tiene luz eléctrica. Ni agua. Y hay la mitad de la población no tiene agua potable. Así que esto es un problema muy serio. Imagínense la recolección de la basura, las aguas estancadas, en fin, es un problema muy grave y expreso mi cariño y solidaridad por un pueblo al cual le tengo un especial afecto. Pero no solamente esto pasaba en los Estados Unidos con el señor Trump. Se filtra ahora la información, que es lo que a él le molesta, que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, habría anunciado desde el verano que acaba de terminar, que ya estamos en otoño, que él se iba, ya no aguantaba, anunció que renunciaba. No sé si va a renunciar, pero estando en China, el presidente Trump, él dice, Tillerson, con un gran tacto diplomático, que está haciendo gestiones para comunicarse con Pyongyang y bajar la tensión para darle tranquilidad, no a Pyongyang, no a Corea del Norte, a los aliados. ¿Cuáles son los aliados de los Estados Unidos allí? Japón. Hombre, Japón, Corea del Sur, Taiwán, todo el desarrollo de Asia, las nuevas relaciones y manejos que debe tener con China Popular. Él dice eso y el presidente le dice, tú eres un gran tipo, pero por ahí no va nada, desautorizándole. Ayer, el secretario de Defensa de los Estados Unidos vuelve a decir que el señor Tillerson tiene razón, pero Trump también tiene razón. No. Entonces uno se pregunta, no ven cara de tonto, entonces ¿quién tiene razón? También es cómo se maneja los Estados Unidos y él se molesta porque los medios de comunicación son críticos de él. Esto está pasando en Puerto Rico y cuando va a Nevada, trata de evadir en todas sus expresiones el tema del control de las armas, porque él es un defensor a ultranza de que sigan habiendo armas. Bueno, Estados Unidos tiene 300 millones de armas en la población civil y 33,000 personas mueren en los Estados Unidos todos los años por armas de fuego, por cualquiera sea la forma, por tiroteo. Este que pasó fue una masacre, que no hay forma que la policía tenga control, pero una sociedad violenta con tantas armas en la mano, el resultado es obvio. Pero el lobby de la Asociación del Rifle es tan fuerte y su capacidad de financiamiento a la política es tan alta. Por eso cuando yo oigo lecciones ¿cómo se llama?, de honestidad y de corrupción de los embajadores de los Estados Unidos en nuestros países, yo me pongo a pensar si ellos no saben que nosotros también leemos la noticia y nos educamos en sus países. Entonces hay que entender lo que está ocurriendo y insatisfacción de lo que está pasando. Hay otros secretarios de Estado de los Estados Unidos bajo investigación por uso inadecuado de aviones para su viaje, una pandilla de ricos. Sí. Y no solamente, el señor Price no tenía ninguna necesidad de estar contratando, cogiendo aviones privados con fondos del Estado. Él es millonario. Multimillonario. Entonces, pero es el abuso del poder. Eso está ocurriendo en los Estados Unidos. El presidente molesto, hace 5 minutos, tuiteó esto. Y eso me va a servir pie para que cuando habla de la parte nacional, le hables una iniciativa que el Ministerio Público ha hecho con respecto al control de las redes sociales. Pero en España sigue incrementándose la tensión. Fernando, y usted lo sabe porque usted conoce muy bien Europa y España en particular. El hecho que ayer saliera el rey con este duro mensaje es una clara evidencia de la gravedad de la crisis. Porque el rey no se mete en esto a menos que ya está en una posición ya en la que no hay más camino que rifársela. Además que ahí entra en juego lo que es un jefe de Estado por encima de un jefe de gobierno. Y él dice y pide que se resuelva el problema, pero habla de la deslealtad de Cataluña. Y eso le mete más fuego porque ha quedado en un punto en la que no importa lo que digan, ya el daño político
del germen de la división ha quedado planteado. ¿Por qué? Porque los radicales independentistas en Cataluña han tomado la iniciativa política. Los que no creen en la independencia no tienen forma de salir, so pena de ser acusados de leales a Cataluña. Es un problema harto complejo. O sea, a mí me preocupa esto porque yo estoy a favor de la unidad del Reino de España. Pero el manejo político que se le ha hecho a esto es increíblemente infantil. Y eso tiene que ver mucho con la característica del presidente y de su vicepresidenta, que no es popular. No. Ella es del Opus Dei. Y su actitud radical, su actitud de lenguaje insultativo a la dirección independentista de Cataluña, que hoy tiene la iniciativa. Y no se extrañe que en los próximos días planteen ya la independencia, creando un problema de facto. Entonces España ya comienza a sentirse porque esto tiene mucho efecto en Europa, una Europa catalogada de estados nacionales con grandes centros regionales con problemas étnicos. Y Europa resiente esto. Mire lo que estaba pasando con Inglaterra y Escocia, pero Inglaterra le permitió a Escocia votar. Entonces, todo esto está ocurriendo en España y creo que le debemos prestar atención a lo que está pasando, porque el efecto que puede tener esto, el efecto Trump en el mundo, la reforma fiscal que está impulsando el presidente de los Estados Unidos, que todavía no se sabe por dónde va y cuáles son los incentivos que él va a tomar en ese camino nacionalista que va a poner al mundo en 3 y 2. Todo eso nos debe a nosotros pensar qué medidas nosotros debemos tomar frente a este nuevo replanteamiento financiero, geopolítico y económico del mundo global, del cual nosotros somos parte integral por ser un canal de comunicación importante que maneja el 5% del comercio mundial. Eso no es cualquier cosa. Además que es un país abierto al mundo. Sí, nosotros somos un país con el comercio abierto al mundo. Cuando otros países estaban cerrados ya, Nicolás Ardito Barleta, con una mente estratégica, había diseñado modelos de apertura para Panamá y que fue consolidado bajo la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares. Y toda esa gestión a lo largo que han contribuido todos los panameños y panameñas de diferentes partidos políticos es el modelo económico que hemos construido y que hoy, producto de incapacidades políticas, nos pueden llevar a una confrontación que afecte lo que entre todos hemos construido. De manera que mirémonos en España de lo que está ocurriendo y como si fuera poco, mi querido amigo, se genera una controversia entre Cuba y los Estados Unidos, por lo que ya prácticamente es una ruptura diplomática. Sí. Lo que los Estados Unidos ha hecho es simplemente reducir y casi eliminar las relaciones, porque ha dejado a la embajada Cuba, expulsaron a 15, hay apenas 1 a 2 personas de la embajada de Cuba en los Estados Unidos y de los Estados Unidos en Cuba. Había más cuando eran oficina comercial. Exactamente, entonces la ha reducido en un enfriamiento y en una confrontación que al final desfavorece las posibilidades de reformas que Cuba estaba implementando producto de este acuerdo. Entonces, es como ponerle un rebote. Entonces, el presidente se preocupa mucho, el presidente de los Estados Unidos, cuando se le hacen críticas, porque él procede a la brava. Y esto ha creado una situación. Maduro está en Rusia. El señor Correa ayer apretó la mano contra el presidente de Ecuador. Fíjense cómo esta nueva situación que crea el presidente va agrupando sectores de izquierdas radicales y va creando nuevas condiciones para que nosotros los panameños también observemos cuál debe ser nuestra jugada. Caer en el populismo, sea de izquierda o sea de derecha, sería un grave error para nosotros. Caer en la inacción, caer en una guerra interna en este momento también sería un grave peligro para la nación. Así es. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo. Esa es la importancia de que usted mire lo que está pasando en el ámbito internacional. España hace un año no estaba donde está. Hoy España está al riesgo de perder la unidad territorial. No es cualquier cosa lo que puede estar ocurriendo. Y el efecto de esto en Europa es automático. Y Europa muy cautelosamente ha dicho, ese es un problema interno de España. ¿Sabe por qué? ¿Qué puede decir Inglaterra de esto si tiene un problema interno? ¿Qué pueden decir los recién países incorporados a la Unión Europea que tienen problemas con esto? Porque todos los países, Italia, todos los países tienen problemas
Sí, una región que quiere secesionarse. Exactamente, problemas de esta naturaleza. De manera que les dejo todo esto como reflexión del plano internacional para volver ahora, Fernando, con lo que está pasando en nuestro país. Así es. Así es. Una estrella de nosotros que brilla en el firmamento de Next. Así mismo es. Oiga, Fernando, cuando usted esta mañana hablaba sobre la historia y recordaba la marcha del hambre, esa fue una parte de la historia nacional que se enriqueció mucho con las luchas bananeras, que ya estaba precedido de todo lo que esa generación de las luchas por la erradicación de las bases militares en Panamá, la generación que creó la Federación de Estudiantes de Panamá, La del 47. todo este desarrollo del movimiento obrero, particularmente en las bananeras, su gran nivel de militancia, la confrontación con la United Fruit Company y la cantidad de dirigentes que fueron presos y algunos muertos, como Dionisio Arrocha, para mencionar algunos, los acontecimientos en Colón, que dieron origen a esta marcha, a los movimientos de los educadores, que fueron forjadores de la conciencia nacional, fue elevando lo que se conoce como el incremento de la insatisfacción social, la acumulación de fuerzas del país frente a una nación que no estaba resolviendo los problemas del país, de la gente, pero además por una contradicción central que impedía nuestro desarrollo, que era el enclave colonial. A pesar de que en esa década, en ese periodo finales de la década del 50, había un gobierno progresista como el de Ernesto de la Guardia, que salió incluso de la presidencia, el día que dejó su presidencia, el 1 de octubre, salió caminando. Sí. Era un intelectual de gran valía y además tenía en su gobierno gente importante, pero fue el gobierno más confrontado por los estudiantes. Pero ese proceso de acumulación de fuerzas dio origen a lo que fue el 64 y que fue la base fundamental para que en el año 68-69 el general Torrijos decidiera que los tratados que se habían negociado, los llamados 3 en 1, no resolvían las fuerzas de conflicto. ¿Por qué yo le traigo esta historia? Los procesos sociales son acumulativos. No es que un evento ya fue, no, en los procesos el vaso se va llenando. Y Panamá llenó el vaso casi al tope con los acontecimientos del 9 de enero del 64 que marcaron una posición ya casi irreversible. Producto de todo este proceso de post-invasión, ha habido un espacio a la democracia, pero los problemas sociales se van acumulando. ¿Sí? Y el país se encuentra en ese proceso de acumulación de desencantos sociales, producto del desarrollo y del desarrollo desigual, producto de la coexistencia de dos sistemas que permiten que unos se mueran de congestión mientras otros se mueren de hambre. Mientras unos acumulan exceso de riquezas, otros de malita tienen para comer. Y la pérdida de ideologías, de ideales, ha hecho que la gente reconozca en el dinero la fuente única del poder. Y por eso vemos a estos muchachos de la gallera, por ejemplo, exhibiendo la forma de exhibir poder es teniendo dinero. Antes, la forma de exhibir poder era teniendo ideas. Nuestros grandes intelectuales no nacieron porque tenían plata, sino porque tenían ideas, ¿no? Y hay un pensamiento en la Universidad de Panamá que dice que solo los que construyen sobre ideas construyen para la eternidad. Emerson. Porque así es, de verdad, créanlo. Y todavía sigue siendo así. ¿Por qué yo le hablo de esto? Ustedes no han notado que durante los últimos años el proceso de insatisfacción social, ese proceso de distanciamiento entre los partidos y la sociedad está produciendo espontáneas manifestaciones. Por ejemplo, tenemos huelga en el Irán, los transportistas hablan de paro, hay continua paralización por agua, por basura, por lo que sea. Es una especie de insatisfacción que el sistema no está funcionando para abordar con seriedad las críticas que los demás hacen o las ansiedades que los sectores más desfavorecidos tienen. Y esto está incrementando la militancia, la irritación social. Y si hay algo en Panamá ahora que caracteriza la coyuntura de hoy, es que el sistema político a nivel de izquierda, del centro, de derecha, no tiene credibilidad en la opinión pública. Pero es que también tenemos un sistema político que si uno lo viese en un espectro, tú tienes a todos los partidos agrupados en la derecha
Sí, no hay ni centro al derecha. FAT, a la izquierda extrema y un espacio vacío en el medio Nada. que no suena a nada. Es decir, es como el infinito, ¿no? En donde está la mayoría de la gente. Donde está la mayoría de la gente. Donde está la gran masa de intelectuales, clase media, obreros, indígenas, campesinos, productores agropecuarios. Está en el medio sin tener un Dios que te guarde. Esa es la realidad. Sí, sí. ¿Por qué yo les planteo esto? Nosotros Porque en tenemos- medio de esto surgen entonces discusiones, qué va a pasar, quién va a ser presidente en el año 19. Yo le puedo decir con bastante grado de certeza, bajo las actuales circunstancias que vive el país, por la volatilidad del sistema, quien les diga a ustedes qué va a pasar en el 19, está haciendo un ejercicio de brujería, porque nadie sabe qué va a pasar, porque todavía tiene que pasar bajo el puente toda una confrontación entre las fuerzas políticas de la oligarquía que están enquistadas en los partidos y que lo controlan para que ellas se definan. Y eso va a dar paso entonces a un nuevo torrente de ideas y de personalidades y de opciones políticas. El que pretenda creer que este es el momento de definir lo del 19, no, este es el momento de saber qué es lo que debemos hacer para sobrepasar la crisis. Este es el momento. Es buscar los diagnósticos. Y fíjese lo que yo miro. El Ministerio Público presenta ante la opinión pública sin consultas una propuesta de ley que intenta regular el Acuerdo de Budapest, del cual que se hizo en el año 2001. El Acuerdo de Budapest, estimados televidentes, es el acuerdo en el cual se tipifica el delito del cibercrimen, que no tenía tipificación antes de este acuerdo, de este convenio, perdón. Que Panamá es signatario de este acuerdo en el 2014. Nosotros formalmente somos parte de eso. El Ministerio Público quiere entrar a regular las redes sociales. Todo lo que es la comunicación cibernética. Y entonces establece 2 artículos dentro de la ley. Lo que he leído, todavía no conozco la ley, pero le quiero hacer este comentario. ¿Por qué este adelanto de querer controlar los medios de comunicación ahora que no controlan? El artículo 15 y el artículo 17, y particularmente el artículo 17, que dice que quien accese indebidamente información a una red social puede ser condenado a 7 años. Esto es que todos los periodistas que hicieron este caso de los papeles de Panamá deberían estar presos, de acuerdo a esto. Pero ¿por qué el Ministerio Público tiene que salir en un momento en que está discutiéndose problemas políticos y jurídicos con una ley como esta? A ver. No, como que hay falta de una comprensión técnico-jurídica y técnico-política. Las leyes no surgen como expresiones de necesidades jurídicas. Las leyes surgen como expresiones políticas para resolver los problemas sociopolíticos de una nación. Sí. Las leyes son la expresión de la madurez ética de una determinada sociedad. Y para que la ley tenga un espectro de amplitud de varias décadas, tiene que ser el objeto de una consulta. Esa es la democracia. Pero querer ahora imponer una ley, aunque tengan la razón, es un error. Y por lo que yo he leído, no la tienen. Yo les voy a poner un ejemplo. Hay países autoritarios, mucho más que nosotros, porque nosotros vamos en el camino del autoritarismo. Estamos montados en esa línea. Lo que diga el jefe es lo que vale, no la verdad. Que no han podido regular nada de esto. ¿Y qué le hace pensar al Ministerio Público que lo va a regular? A ver. Hay que tener... El cibercrimen es una cosa y la regulación de la información Que ya que está se produce. tipificado. Además, todo el cibercrimen está... todo está tipificado, pero el control de las redes sociales es imposible. Incluso... Entiendo yo, y fíjese, voy a decir, entiendo porque nadie me ha pasado a mí cuál es la reglamentación del Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral va a pretender reglamentar el uso de las redes sociales. ¿Cómo lo van a hacer? Ni Corea del Norte. Por favor. Ustedes están hablando tonterías, lo que quieren es, en el afán de controlar esto, nadie puede controlar esto. Miren, los Estados Unidos tendrán que, al señor Trump le han pedido 1000 veces que no use el tweet. Pero el mundo está lleno
¿Quién cuela las informaciones que desvirtúan la realidad del elector? Los medios, ¿en manos de quién están? De quienes gobiernan el poder económico. La percepción que usted tiene de la realidad está determinada por lo subjetivo que usted recibe de información. Nosotros tratamos que usted tenga mayor información objetiva para que usted desmistifique la información y pueda tener un sentido de crítica. Entonces el Ministerio Público sale en este momento con una baja credibilidad en la opinión pública, con un proyecto de ley que está intentando, por lo que entiendo, meterse dentro de lo que establece el convenio de Budapest, pero sin explicarle a nadie nada. Y lo piden con carácter de urgencia. A mí lo que me da la impresión es que quieren tener el control de tener elementos como, por ejemplo, si yo digo una cosa porque dice, que cualquiera que diga que algo es falso, a ver, si mi verdad es la verdad, pero el gobierno sostiene una tesis que es falsa, ¿quién determina la verdad al final del día? Jurídicamente, ¿quién ejerce El poder. el poder? Entonces esta es una confrontación eterna entre la verdad de quien gobierna y la verdad real, lo que nosotros hemos llamado la posverdad. Hoy más que nunca el mundo está manejado por la posverdad, es decir, su percepción. ¿Cómo usted evalúa una cosa que pasa? Por las percepciones que usted recibe. Pero es que la posverdad, no debemos olvidar que la irrupción de las redes sociales ha democratizado tanto el acceso a que personas no vinculadas a poderes económicos que son dueños de los medios puedan decir la otra cara de la moneda. Y es por eso que sale ese término de posverdad. Al final, todo es una democratización de la comunicación que ha hecho que ya no estemos nosotros pues con como la visera que le ponen a los caballos molenderos, que nada más viendo solamente una parte del espectro, sino que estamos viendo el espectro en toda su dimensión. Es que, Fernando, los que se dicen demócratas, y cuando critican a quienes por una u otra forma expresamos opiniones diferentes, es que en el fondo no tienen nada demócrata. Porque una de las características de la democracia es la rendición de cuentas. Es la rendición de cuentas. Por ejemplo, si el Contralor General de la Nación hace un audito que es falso, yo tengo el deber y el derecho constitucional de expresar mi punto de vista. ¿Y qué hace el Contralor? No, es que Blandón le paga a Martinelli. Eso es lo que él dice, para tratar de desvirtuar lo que yo estoy diciendo, cuando él debiera dar una explicación al país de las decisiones que ya tomó un juzgado superior de justicia con respecto a lo que yo he venido planteando. Y yo lo he retado aquí, pero no, es el poder ese absoluto que cree, y entonces él se dice demócrata. Entonces, ¿qué interés tienen ellos? El poder siempre tiene el interés de controlar la información. La tiene el señor Trump, la tiene el señor Putin, la tiene el señor presidente de China, la tiene cualquier presidente. Todos tienen ese virtud. Y lo que dicen ellos es la verdad. Pero la verdad navega entre ellos y la realidad. Y es el deber de nosotros enseñarlos a ustedes en esta navegación cibernética, encontrar la verdad en el puerto donde esté. Esté de acuerdo el presidente o no esté de acuerdo, eso es inmaterial para nosotros. Por eso que la ampliación de las redes sociales ha servido, como señala bien Fernando, como un elemento de yunque y martillo que le ha dado al que no tiene el recurso de un periódico poder expresar su punto de vista, tenga o no tenga la razón. ¿Por qué? Porque antes, en la sociedad democrática partidaria, la verdad se discutía en el seno de los partidos. Era en el debate político. Pero dígame usted, Fernando, estimados televidentes, ¿cuál debate político tenemos aquí sobre un tema serio, por ejemplo? Ninguno. Sobre salud. Ni de salud, ni de sobre salud, sobre la justicia, sobre la Contraloría General de la Nación. La última participación de un medio de comunicación, de un partido político, fue el caso de Asilem, porque son partidos que no son de ideas, son de ocurrencias. Desgraciadamente nosotros no hay vida partidaria. No hay. Entonces, en la ausencia de vida partidaria está la vida cibernética. Claro. Es más, no solamente políticamente,
Le puedo decir hasta algo más atrevido. Hasta el sexo se ha vuelto cibernético. Sí. Para que ustedes tengan una idea. Porque en todo este proceso de enajenación, de no participar en la construcción de su propio destino y su propia nación, los jóvenes se refugian en la soledad de su computadora. Y desde allí tienen su óptica de lo que está pensando y nosotros no lo hemos querido sacar. Es como cuando un padre ve que su hijo está viendo televisión. Ese niño le está reclamando a usted que lo quite de la televisión, pero usted por tener una vida cómoda lo deja horas y horas volviéndose un idiota. Y no nos damos cuenta que ese niño, cuando usted habla con él, tiene acumulado en su mente un montón de interrogantes que su falta de madurez le impide procesar debidamente. Entonces la procesa como le da la gana. Entonces esta realidad empuja a lo que estamos viviendo ahora mismo en Panamá. Y le resumo para terminar por hoy. Fíjese el PRD, fíjese Cambio Democrático. Cambio Democrático entra a una elección el 15 de octubre. Habrá que ver si ese nuevo Congreso que haga tendrá la capacidad de presentarnos al país una visión en perspectiva. El PRD acaba de llamar a un Congreso extraordinario para definir el calendario electoral. Entiendo que es para eso. Pero cuando debiera definir cuál es la línea política de ese partido con respecto al país que quieren construir. Y los candidatos independientes piden firmas para que nosotros le autoricemos a que ellos sean los presidentes sin saber qué cariños están pensando que van a hacer con la nación. Cuando nos debatimos en un mundo de tal nivel de complejidad. Porque fíjense, en la experiencia que hemos vivido, las décadas anteriores eran relativamente fácil. Ser padre antes, le doy una comparación, era relativamente fácil. Nuestros padres nos daban una orden y se cumplía y se acabó. No había discusión, porque además no teníamos para dónde ir. Pero hoy, un muchacho o una muchacha que tienen un hogar y un niño de 7 o 8 años, ese niño está más sujeto a las influencias externas de su casa y fuera de la escuela que de su padre. Y está más expuesto a realidades complejas de las que estábamos nosotros. Entonces nosotros queremos aplicar un simplismo para todos. Los partidos no se han dado cuenta que esta sociedad nuestra, con el extraordinario crecimiento económico que ha tenido, ha planteado una nueva correlación de fuerzas. Hay una nueva situación social, hay nuevas ansiedades. Y entonces cada vez nos sorprendemos más con idioteces, con leyes, con cosas, preocupados más por perros que por niños. En estos días estábamos súper preocupados porque unos niños tiraron un perro. Yo estaba más preocupado por los niños que tiraron el perro que por el perro, para que estemos claros. Yo estoy más preocupado por los 200.000 niños nuestros que salen de las escuelas secundarias y por las miles de niñas que quedan embarazadas sin estar ni psicológica ni fisiológicamente preparadas y van a engrosar el ejército de los desposeídos de este país. Estoy más preocupado por lo que pasa en el sector agropecuario, donde el 30% de nuestra familia, que ocupa el 90% de la gente pobre y más pobre, se está quedando sin esperanza. Estoy preocupado porque el mundo está retando nuestro sistema y nuestros dirigentes políticos andan persiguiéndose entre ellos, correteándose entre ellos, haciendo y jugando al policía o jugando al juegavivo, a crecer los partidos sin crecer con el principal instrumento que transforma una nación, que es la mente, para tener un proyecto nacional. De manera que le dejo todas estas reflexiones. Miren el mundo. Cuando prendan la noticia de España, no piensen en España, piensen en Panamá. Cuando vean al señor Trump haciendo la ñamería que hace, piense que cuando usted coja un presidente así, eso es lo que nos va a pasar. Cuando usted vea los problemas de China buscando la tecnología, piense que nuestros niños deberán tener ese nivel de educación. Piense así y llegará lejos. Así debe ser.